Les saludo en el nombre de Cristo Jesús y sea bienvenido a la cápsula bíblica de este día, la cual lleva por título que es adorar en espíritu y verdad. Para ello vamos a tomar la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23 y verso 24. A la letra dice esta hermosa porción: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sin temor a equivocarme, en el mundo hay muchísimos cristianos que han interpretado equivocadamente el significado de este tema o a lo que Jesús se refiere en esta porción. Posiblemente alguien tenga el concepto de que un adorador de Dios en espíritu y en verdad, o una iglesia, congregación adoradora en espíritu y en verdad, lo resumen nomás a un concepto de que a la hora de la alabanza sea un tiempo de alabanzas movido en todos los aspectos, los músicos en movimiento, un alabancero sudado y con un ritmo de un tiempo de alabanzas sin parar, y que una iglesia también. Ese es el concepto que se tiene de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero más sin embargo, esta cápsula bíblica revelará lo que es el verdadero concepto a lo que Cristo se refiere. Esta palabra es aplicable de una manera personal en cada vida, sea hombre, sea mujer, que milite en el Evangelio. A todo el que llama a Cristo, Cristo quiere, y su Padre, que después del llamado, dentro de un tiempo, esta persona se convierta en esto, que reúna las dos grandes cualidades que en el cielo esperan de cada hombre y de cada mujer y de cada joven que lleva el nombre de Hijo de Dios. Dos grandes cualidades que en el cielo tanto el Padre como el Hijo esperan de tal persona. Pero volviendo en sí, deberíamos de dejar claro por medio de las Escrituras el verdadero significado. ¿A qué Cristo se refiere cuando dice que el Padre anhela reunir un grupo de adoradores que reúnan estas dos grandes características? Uno, que sean espirituales, y número dos, que anden creyendo en una doctrina o que su fe esté fundamentado en una línea de temas doctrinales bíblicos, que verdaderamente esa persona esté segura que anda en la verdad. Y la misma palabra de Dios los va a llevar a desmenuzar esta cápsula, y así nosotros podamos tomarla
Y una vez tomándonos esta cápsula bíblica, empecemos nosotros a reaccionar. Empecemos nosotros a convertirnos en ese adorador, hablando a nivel personal, en espíritu y en verdad. Y si hablamos en términos de congregación, convertirnos en esa congregación envuelta en espíritu y en verdad. En primer lugar, vamos a ver el primer requisito. ¿Qué significa ser un cristiano o una congregación que alcance ser adoradores, ser servidores al Padre, al Hijo también, en espíritu? Bueno, vuelvo a repetir, borrémonos el concepto de que es que solo vamos a ser prendidos, entusiastas en un tiempo de alabanza de 1 hora en los cultos. No significa eso. Lo que significa es que en todo cristiano se denotará cuando ya alcanzó un nivel espiritual, se verá ese cristiano o esa congregación fructificando, se verá manifestando el Espíritu Santo en esa vida, en ese hermano, en esa hermana o en esa congregación, las siguientes características y las bendiciones que Dios dejó para los cristianos y para la congregación. Número 1, ¿qué es andar? ¿Qué es ser adorador? ¿Qué es ser servidor en espíritu? Es que en nosotros se manifiesten los ministerios del espíritu. Si es individual la aplicación, algún ministerio del espíritu. Y si es la aplicación a nivel congregación de 20, de 50, de 100 miembros, entonces en esa congregación se han de manifestar los ministerios, si no todos, que son 5, por lo menos algunos. Los ministerios del Espíritu son 5, que son, los encontramos nosotros en las Escrituras, en Efesios 4:11. Encontramos que son 5. Hay profetas, hay apóstoles, hay evangelistas, hay pastores y hay maestros. Es decir, que el cristiano debe de por lo menos adquirir uno de estos ministerios, y si es la iglesia en general, por lo menos algunos, aunque no todos. Es decir, una iglesia que esté en el espíritu no debe de carecer, no debe de haber carencia de pastores, de maestros, de evangelistas. No debe de haber carencia. Si una iglesia alcanzó lo que es el nivel espiritual, a eso que se refiere Jesús cuando le dice a aquella mujer: oh mujer, la hora viene y la hora es, desde los días de Jesús que empieza la iglesia a recorrer la historia hasta el día de su venida, en el Hijo de Dios se ha de ver un mover espiritualmente. A eso se refiere. Aparte de los ministerios del Espíritu, que son 5, que están en Efesios capítulo 4, verso 11, también encontramos los dones del Espíritu. Y tenga claro que los ministerios es una cosa y los dones es otra cosa. Los dones del Espíritu son 7 y los va a encontrar usted estudiando las Sagradas Escrituras en lo que es la primera carta a los Corintios, en su capítulo 12. Ahí vamos a encontrar que son 7 dones los que Dios promete manifestar en la congregación. Entonces, ¿qué es un cristiano o una congregación que adore y sirva a Dios en espíritu? También que veamos dones. Son 7. En ese cristiano que veamos 1 o 2 dones
o en la iglesia en general que hayan miembros poseyendo diferentes dones. Eso es adorar, servir a Dios, reunir esta cualidad. No es aquel concepto limitado en el cual tal vez muchos cristianos están ahí con aquello de que adorar en espíritu es aquello de que bañarse en agua y ser dinámico en un tiempo de canto. No, el significado es otra cosa. Entonces tenemos los ministerios y también tenemos los dones. Pero aparte de estos dos grupos, hermanos, hay también lo que son las operaciones del Espíritu, que ya no son ni ministerios ni son dones. Operaciones son cosas, virtudes extraordinarias que Dios puede poner mediante su Espíritu Santo a un hermano, a una hermana, o hacer que una congregación posea grandes virtudes. Esas son las operaciones del Espíritu, cuando el Espíritu Santo impulsa a un cristiano a hacer cosas buenas. Aparte de los ministerios, los dones y las operaciones, por último, tenemos también otro grupo de aspectos que reparte el Espíritu Santo al cristiano individual o a la congregación, que son los frutos del Espíritu. Que los frutos del Espíritu no es ministerios, no es dones, no es operaciones, sino aquel cambio, aquello que va contra la pasada manera de vivir en la que vivía la persona antes de venir a Cristo. Lo contrario, si la persona era amargada, los frutos del Espíritu le va a dar dulzura, paz, mansedumbre. Usted lo va a hallar los frutos del Espíritu en Gálatas, su capítulo 5, y específicamente en el versículo 22 y 23. Va a encontrar 9 frutos del Espíritu Santo. Qué hermoso entender las Escrituras. No necesitamos de entrar en discusiones que nos exciten a la ira. No. Todos los temas, los puntos, hermanos, la misma palabra de Dios los da el verdadero discernimiento. Y por último, hermanos, vemos los ministerios, los dones, las operaciones y los frutos, pero también a eso se le añade de que la gran comisión. Para eso Dios quiere que todo hijo e hija, si lo aplicamos individual, alcance un nivel espiritual para que se desenvuelva en la gran comisión, es decir, lo que equivale a obra misionera o evangelismo, como usted le quiera llamar, es lo mismo. Cumplir la gran comisión. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa? Un cristiano que adora a Dios y sirve a Dios en espíritu es aquel cristiano que hace la obra misionera. No lo digo yo, más bien la palabra en muchas partes de la Biblia, pero tenemos aquel versículo muy claro, muy básico en Hechos 1:8, donde Jesucristo, ¿verdad?, le dice a sus discípulos en las últimas instrucciones, antes de él ascender al cielo: no se muevan de Jerusalén, no se muevan hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queda claro, no es que Dios los quiere llenos del Espíritu Santo solo para que los veamos bonitos o para que estemos adornaditos, sino para que también llevemos las buenas nuevas de salvación. También se amplía a lo que significa
ser un cristiano que adore a Dios y sirva a Dios en espíritu. ¿Ah? Repasemos rápido porque ya vamos a entrar, esto no es un tema amplio, sino por eso se le llama cápsula. Pero repasemos antes, ¿qué es el primer punto, el primer requisito? Ser un cristiano en espíritu o una congregación en espíritu, que se vean los ministerios, por lo menos 1 o 2, en el individual y varios en la congregación. Los dones del espíritu, que son 7, que se vea en el cristiano por lo menos 1. Eso indicará que aquel cristiano anda en una atmósfera espiritual. Y si es la congregación, que se vean todos estos dones en jóvenes, en hermanos, en hermanas. Las operaciones del Espíritu, aquellas virtudes, aquellas cosas buenas, aquellas cosas que satisfacen, que producen en la vida del hermano y de la hermana personal, como también producen en la vida en sí, en la congregación general. Entonces, y los frutos del Espíritu, el cambio, todo lo opuesto a las obras de la carne, y también la gran comisión. Eso en una manera reducida, abreviada e entendible. Eso significa ser un adorador o un servidor de Dios en espíritu. Llenar la primera cualidad que el cielo demanda, reclama de ti, hermano, hermana, que sirve al Señor. Bote el concepto pobre aquel que ser adorador en espíritu es esto, ser movido en el tiempo de canto. No lo quedemos tan corto, no significa eso, sino más bien lo que estamos hablando en las Escrituras. Pasemos rápidamente qué significa también llenar el otro requisito, es en espíritu, pero también en verdad. ¿Qué es eso? De ser adoradores espirituales, pero también en la verdad. Eso, la palabra lo hace fácil. La respuesta al ir a la Biblia, al ir a nuestro concepto, a nuestras suposiciones, se vuelve tenebrosa, se vuelve enredada, se vuelve compleja la respuesta. Porque si empezamos a responder mediante nuestro criterio, pues unos pensarán una cosa, otros otro. Pero lo más correcto es la respuesta de la palabra de Dios. ¿Qué es un cristiano que adore a Dios en espíritu, pero que le entre al ámbito o que llene la cualidad de ser un adorador, servidor de Cristo en verdad también? Pues este párrafo bíblico nos va a dar la respuesta que necesitamos. Y estoy en Primera de Juan, capítulo 2, verso 2 y verso 3. Y dice, verso 3 y verso 4, más bien, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este párrafo bíblico no responde. Dice aquí la palabra de Dios que el que dice yo conozco a Dios, yo le amo, yo le adoro, yo le sirvo, yo doy mi vida por él, yo hago lo que sea por Jesús, pero si no guarda los 10 mandamientos, la palabra es tajante, recta, aunque parezca áspera y fuerte, dice que el que no guarda los 10 mandamientos, haga lo que haga, es un mentiroso y la verdad no está en él. Aquí encontramos, hermanos, la llave para que el entendimiento se nos abra, y una vez abierto el entendimiento, fácil concibe, hermano, nuestro entendimiento del verdadero significado de
a lo que Cristo le estaba diciendo a aquella mujer en aquel pozo. ¿Qué es entonces rellenar o cumplir con el segundo requisito? Aparte de ser adoradores en espíritu, servidores en espíritu, pero también en la verdad, en que todo cristiano debe de guardar los 10 mandamientos. Toda congregación debe de guardar los 10 mandamientos, los cuales encontramos en Éxodo capítulo 20. Son 10 inquebrantables. Los 10 tienen el mismo valor delante de Dios. Número 1, no tendrás dioses ajenos. Número 2, no harás imágenes ni las venerarás. Número 3, no usar el nombre de Dios en vano. Número 4, descansar el sábado, respetarlo, santificarlo, el 7º día, y no hacer nada de nuestro propio afán en ese día. Número 5, honrar a los padres. No matar, número 6. No hurtar, número 7. No adulterar, número 8. No levantar calumnia, mentira contra el prójimo, número 9. Y no codiciar, el número 10. 10 inquebrantables. Entonces, hermano, es fácil de entender. Y a esta palabra de Juan, de primera de Juan 2, 3 y 4, también le agregamos una base más en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 y versículo 16. ¿Qué nos dice? Ahí reúne nuevamente las 2 grandes cualidades que el cielo espera de todo cristiano y toda cristiana y de toda congregación a nivel grupal. Dice Juan 14, 15 y 16. Ahí resalta nuevamente las 2 grandes cualidades: adorar en espíritu y en verdad. ¿De qué manera? Oiga bien, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que os envíe al Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin. Más claro no puede estar. Mis amados hermanos, espero ser entendible. ¿Qué es entonces adorar en espíritu y en verdad? Ser un cristiano que manifieste algún don del Espíritu, algún ministerio del Espíritu, alguna operación del Espíritu, algún fruto del Espíritu, y que haga la gran comisión: evangelizar a las almas. O si es a nivel congregación, que se vea en esa congregación que no haya carencia de pastores. Si hablamos de los ministerios, evangelistas. Si hablamos de los ministerios, maestros que desenvuelven los temas proféticos doctrinales, que no haya carencia. Cuando una iglesia adora al Padre en espíritu, es que el Espíritu llenará de ministerios esa iglesia. Los dones espirituales son 7. Que en algún hermano, hermana, por lo menos uno de los 7. Y si es la congregación general, algunos, aunque no todos, pero que se manifieste, que hagan operación. Y hermano amado, ¿qué es adorar en verdad? Guardar los 10 mandamientos. La palabra de Dios es clara. ¿Dónde la podemos esconder? ¿O cómo podríamos nosotros explicar esto? Dice, vuelvo a repetir, primera de Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, está claro. Eso es lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que seamos cristianos, que el Espíritu Santo tenga la confianza de depositar algún ministerio, algún don, alguna operación, y los frutos también nosotros fructificamos, y hacer la gran comisión, porque
En Hechos 1:8, Jesús dijo, ¿para qué los iba a mandar el revestimiento del Espíritu Santo? Para hacerle testigo en todas partes del mundo. Así que, hermano, esa es la cápsula bíblica para el día de hoy. Espero ser entendible y esperando que usted se la tome y se vuelva robusto en el conocimiento de la palabra de Dios. Ser adorador particular, individual o a nivel de iglesia, borrémonos aquel pobre concepto de que ser adorador en espíritu y en verdad es bañarlos en agua de sudor, de no parar en un tiempo de alabanza. Y no es ese el verdadero concepto. El verdadero concepto es el estudio que hemos tenido en esta cápsula bíblica. Que Dios me le bendiga y los vemos en la próxima. Amén.